Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Nayira Belmar Montano, educadora de párvulos y especialista en competencias parentales. Y hoy me encuentro acá, en este nuevo espacio del CEDOC Junji, para presentar nuestro tercer capítulo del podcast Maestra Niñez, de ti aprendo, dedicado especialmente a las familias pertenecientes al programa comunicacional Ludoteca de Peñalolén y que también está siendo transmitido para las familias y equipos educativos de los jardines infantiles de Junji Metropolitano, donde pueden encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube de Junji Metropolitano. Maestra Niñez es un podcast en donde queremos saber qué podemos aprender nosotros como personas adultas de los niños y las niñas. Siempre hablamos de la importancia de acompañarles en sus procesos de desarrollo y aprendizaje, pero nos detenemos a cuestionarnos qué es lo que mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi nieta, mi nieto me está enseñando. ¿Será acaso que también son nuestros maestros? ¿Será que tenemos que poner mayor atención a la relación que ellos poseen con las personas que les rodean, con la naturaleza, con sus emociones, con los sentidos y así un largo etcétera? Es por eso y muchas otras cosas más es que nos encontramos aquí para hablar en esta oportunidad del tiempo en la niñez. Y por eso nos acompaña Andrés Moya, profesional de la Oficina de Familia, trabajador social y máster en Educación Socioemocional y Convivencia. Bienvenido, Andrés, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Nayira, por la invitación a este gran desafío de este programa que yo sé que lo van a ver en familia y ojalá que tengamos una conversación que sea nutritiva también para las familias que tienen niños, ¿cierto? Y que son también apoderados de los jardines infantiles y personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Y tú, en esta oportunidad nosotros siempre le proponemos a los invitados traer algún objeto, algún juego, algo que gatille esta conversación que en el día de hoy es el tiempo. ¿Qué nos quieres proponer tú? Yo propongo, como estamos hablando del tiempo, yo propongo un reloj de arena, que es un artículo que ya no se ocupa, ¿cierto? Porque tenemos distintos tipos de relojes, pero vamos a ocupar un reloj de arena y vamos a tomarnos 20 o 30 segundos y vamos a reflexionar de esos 20 o 30 segundos que vamos a llevar a esta pequeña actividad. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, como que lo que tú nos invitas ahora es a tener en nuestra memoria un reloj de arena y le damos paso al tiempo. Entonces ya. Claro. 1, 2, 3. Entonces, Nayira, después de que pasó este tiempo, te pregunto, ¿qué pasó contigo en estos segundos que tomamos? Ya, fue un tiempo de espera, un tiempo de observación, un tiempo, debo decirlo igual, de ansiedad, de ansiedad, porque claro, como que para nosotros el tiempo pasa muy veloz, entonces como que fue como ya, ¿estarán siendo los 30 segundos? ¿Estarán siendo los 20 segundos? ¿Cuánto tiempo vamos? Eso puedo comentar. Yo puedo comentar sinceramente, como adulto, que en verdad estaba pensando en qué es lo que voy a hacer después. Como todos los adultos, estamos en una dinámica, ¿cierto? Cuesta a veces tomarnos estos tiempos, estos 20, 30 segundos, un minuto para pensar. Pareciera que las demandas diarias nos están pidiendo siempre estar anticipándonos a lo que vamos a hacer. Nosotros los adultos tenemos un pasado, tenemos un presente, ¿cierto? Que estamos aquí en el ahora y a veces cuesta situarnos, digamos, en este presente, y tenemos un futuro que nos llena de ansiedad. Estamos siempre pensando en qué es lo que vamos a hacer después, y cuando llega ese después, estoy pensando en el más después. Claro. Por decirlo de alguna manera. Estamos siempre transitando entre el pasado, ¿cierto? Y entre el futuro. Estamos como en esa dinámica. Y hablando de los niños, en verdad ellos lo que están pensando es en el presente. Ellos no tienen pasado, no tienen mucho bagaje, digamos, de experiencias anteriores. Entonces están en constante descubrimiento, ese descubrimiento en el presente. Y uno ve a veces un niño que va pasando por la calle y se cruza un pajarito y queda mirando para atrás. Nosotros ya como no nos sorprende nada,
ya pasamos nomás, y en nuestra mente, a pesar de que vemos cosas y observamos situaciones, estamos siempre pensando en que tenemos que llegar a una cierta hora, en que tenemos que cumplir con ciertos compromisos, en que entre nuestros trabajos nos demandan ciertas cosas, y también pensando hacia atrás qué podíamos haber mejorado, qué podía haber hecho mejor. Entonces siempre estamos en ese tránsito. Y en ese sentido tenemos que aprender también de los niños. El programa se llama Maestra Niñez. Así es. Es un hermoso nombre y que nos da esa lección, en el fondo, de concentrarnos en el aquí y en el ahora. En el presente. En el presente. Claro, ¿cierto? Entonces, tú nos trajiste como gatillador de esta conversación en un reloj de arena. Y nosotros en la ludoteca, me gusta que tú hayas usado este ejemplo, porque en la ludoteca lo utilizamos, porque, claro, en la niñez ellos están tan inmiscuidos en el presente que se les olvida el tiempo. El tiempo es algo abstracto, Claro. el tiempo es algo muy difícil de percibirlo. Entonces nosotros utilizamos un reloj de arena para que ellos comprendan que el tiempo va pasando. Entonces, no sé, estamos en cierta situación que es la exploración libre, donde ellos pueden jugar con lo que ellos quieran, la mamá los acompaña y después tiene un momento del círculo del encuentro. Y yo me acerco a cada niño y niña y les muestro este reloj de arena y les digo, mira, cuando la arena llegue acá abajito, nos vamos a juntar porque el tiempo de jugar libremente ya pasó. Ahora vamos a vivir otro momento. Entonces, esto a ellos les da seguridad, ¿cierto? Para saber, me anticipo. Yo sé lo que viene en el futuro. Y eso, ¿en cuánto tiempo más? Es cuando la arena llegue abajo. Y tú me hablabas de que nosotros como personas adultas tenemos que estar en el tiempo de la niñez, que es este presente. Pero, ¿de qué manera? ¿De qué manera nosotros podemos lograr esto? Porque como tú lo mencionabas, es algo súper difícil. Estaba pensando en lo que tú mencionabas respecto de cómo enseñarle al niño respecto del tiempo, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué es lo que pensamos del tiempo? Hoy se me fueron 3 horas de un viaje. Volándose. Es como que el tiempo no valiera nada para nosotros. Para ellos, imagínate, la sorpresa de que vaya pasando, de enseñarle que el tiempo de alguna manera va transcurriendo. Y pensando, ¿cierto?, en la niñez, pensando en la crianza, pensando en las interacciones con los niños, nosotros tenemos que tomarnos el tiempo para poder prestarle atención a los niños. Como decía, tenemos distintos tipos de demanda diaria. Si hay algo que los adultos nos caracteriza en relación a los niños, es que no tenemos tiempo. Y ahí uno tendría que cuestionarse un poco, ¿cierto? Y preguntarnos, a ver, perfecto, yo no tengo tiempo, pero igual tengo contacto con el niño. ¿En qué momento? Cuando yo lo voy a dejar al jardín infantil, cuando yo lo voy a dejar al colegio, cuando voy a comprar al supermercado. Que lo que uno observa en esas interacciones es que el niño está con un celular. ¿Por qué está con un celular? Porque en el fondo tiene que distraerse. Pero ese tiempo también puede ser ocupado, ¿cierto?, en la interacción. Uno puede preguntarle, ¿cierto?, si yo fui a buscar al niño al jardín infantil, al niño o la niña al jardín infantil, en vez de pasarle al tiro el celular para que se distraiga y yo pueda iniciar una conversación telefónica mientras conduzco, que no se debe hacer, pero se puede hacer con manos libres, pero yo lo he visto que sí se hace. En ese momento es aprovecharla, preguntarle al niño, a ver, ¿cómo te fue en el jardín infantil? ¿Hiciste amistades nuevas? ¿Y esas amistades nuevas quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Cómo se llama él? ¿Se llama Samuel? ¿Se llama Carlos? ¿Se llama Alejandra? Entonces, en esa interacción uno tiene que aprovechar esos minutos que uno tiene. Después la persona llega a la casa, se pone a cocinar y ahí hay otra demanda más. Y hay que hacer aseo bueno, en ese momento surgen preguntas de los niños y en ese momento hay que generar una crianza no distraída. Lo escuché el otro día como un concepto, ¿cierto? Evitar esa crianza que está en otra, que en el fondo, claro, yo cumplo con mi rol de padre, yo cumplo con mi rol de proveedor, pero la interacción, la comunicación, a veces los problemas de los niños nos parecen como que fueran triviales. Un problema, por ejemplo, con un problema de un niño. Mira, si yo le pregunto, tuve un problema con Samuel, por ejemplo. ¿Y qué pasó con él? No, es que me quitó un juguete. No, es que... ¿Y qué te pasó con eso? Sentí rabia. ¿Y cómo sentiste la rabia? No sé, me dolió la guata, me puse a llorar. Ya, bueno, esos problemas triviales hay que conversarlo con los niños, porque
desde la educación emocional uno tiene que situarse, ¿cierto?, en el momento, en el contexto, y en base a eso educar. Pero entonces, lo que a mí me llama la atención de lo que tú nos estás contando es que es importante, ¿cierto?, ponernos en este tiempo de los niños y las niñas para tener un vínculo significativo, una relación significativa, ¿cierto?, acompañarlos, porque claro, ellos están creciendo. Entonces me gustaría que tú compartieras con las familias, con las personas que nos están mirando en esta oportunidad, qué pasa, qué sucede, ¿cierto?, si yo no me involucro en el crecimiento de mi hijo, mi hija, mi sobrino, sea el niño o niña que esté en mi círculo cercano, que me rodee. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esta relación? Bueno, sucede como con cualquier relación, ¿cierto?, que se pierde ese vínculo de alguna manera. Y uno ve en el relato de los adultos, cuando ya los niños crecieron, ya son adolescentes, o cuando ya son jóvenes, que ya no están prestando atención. Que ya de alguna manera, yo he escuchado en el relato de los padres que yo como que se sienten que ya perdieron algo. Porque sí, una pérdida. ¿Por qué una pérdida? Porque los niños están aprendiendo todos los días. Claro. Todos los días hay un concepto que yo ocupo, ¿cierto?, de la generación de ahora de los gamers y de los videojuegos que aparecieron en los años 80, 90, que es el logro desbloqueado. ¿Qué vendría siendo un logro desbloqueado? Pararse, caminar, decir palabras, sumar, restar. Un logro desbloqueado sería en jardín infantil, por ejemplo, que un niño tenga en la hora de ingesta, ¿cierto?, se pueda sentar, esperar la hora que le sirvan, ¿cierto?, e interactuar de buena manera con los niños y esperar con respeto. Ese es un logro. A veces los papás lo pasan por alto. Es importante, cuando lo ven, lo observan, los papás son capaces de interactuar con el jardín infantil y ver una situación como esa les trae al tiro alegría. Pero el que está ajeno, ¿cierto?, lamentablemente se pierde esos aprendizajes, no logra la confianza con el niño. Entonces tenemos situaciones donde tenemos adolescentes, ¿cierto?, niños de 10, 12, 14 años, que están, digamos, en silencio sin saber nosotros qué es lo que les ocurre. Pero claro, cuando fue el momento de la infancia, yo lo dejé con el celular, ¿cierto?, lo dejé con el juego, que se distrajera, mientras yo estaba en mis actividades. Y ahí, bueno, uno ve en películas, ve en series, en la vida diaria, el arrepentimiento de adulto de decir, chuta, en verdad yo no estuve. Claro. Pero tú no estuviste, ¿cómo? ¿No estuviste físicamente? No, sí estuve. Sí, en verdad yo llegaba a mi casa, llegaba después del trabajo, pero no estuve en el contacto diario. Claro. En la calidad, en este tiempo presente. Claro. Si al final de cuentas eso es como que permitirnos realmente relacionarnos con los niños y las niñas y sorprendernos por esta etapa en que ellos se encuentran, porque como tú dices, el tiempo ya no va a volver atrás. Ese niño que ya aprendió a caminar, ¿cierto?, ya logró ese logro. Ese logro ya se desbloqueó. Entonces, esos recuerdos, esa añoranza de nosotros los adultos, lo perdemos y ahí es cuando uno después dice, pucha, ¿por qué no estuve ahí? ¿Por qué no estuve ahí? ¿Por qué no abracé en ese momento en que podía abrazar? Quizás, no sé, ¿por qué no salí a jugar con él mientras él descubría, ¿cierto?, el mundo exterior? Y así, un sinfín de cosas. Y también lo que a mí me pasa, mira qué simpático lo que está pasando, porque esta invitación de este capítulo era conversar con respecto al tiempo en la niñez, y estamos hablando de las relaciones, ¿cierto?, los vínculos, que al final de cuentas en la vida todo está entrelazado. Pero ¿cómo llegamos a hablar de los vínculos? Y a mí me nace esto del tiempo, porque claro, la sociedad siempre ha sido la mujer quien se lleva como esta labor de la crianza, ¿cierto? Quien acompaña a los niños a los jardines infantiles, en sus distintas etapas. Y es momento también de cuestionarnos esto, porque en general eso le pasa a los hombres, no sé, yo creo que eso le pasa a mi papá, quizás eso le pasa a los papás de ustedes que están mirando, a los abuelos, que dijeron, pucha, yo estaba tan metido en mi trabajo, estaba en esta rutina de ser proveedor, y me perdí algo esencial, que es ese tesoro más hermoso, que es esa relación más pura que yo puedo tener, que es el niño y la niña. Entonces me gustaría también que pudieras hablar de eso, ya que tú eres hombre igual, entonces nuestro primer invitado hombre aquí en el programa, si pudieses conversarnos con respecto a eso, comentar algo. Justamente hoy fui a un jardín infantil, y como sabía de esta conversación, pregunté en un jardín infantil,
¿cuántos hombres participan como apoderados, digamos, de un jardín infantil que tenía 100 de capacidad, 100 niños de capacidad? ¿Ya? La directora me dice 3 hombres. Solo 3. Solo 3 hombres. Solo 3. Bastante poco. O sea, el 3%, justo eran 100. Justo eran 100, 3 hombres, bastante poco. Nosotros pensábamos, y porque también me he ido documentando de cuánto ha sido la participación de hombres, ha mejorado, sí, ha mejorado un poco. Quizás este caso que yo le acabo de mencionar es un caso, digamos, donde no participan tanto los hombres, pero hay otros jardines que sí. Uh-huh. Pero también observé de que los papás, por ejemplo, hombres, ayudaban a ciertas tareas que era, por ejemplo, instalar cosas, pasto sintético. En eso justo me topé que había 3 hombres trabajando en eso. Pero bueno, entonces le pregunté, bueno, ¿pero esto es usual? No es usual, porque en verdad tampoco lo necesitamos tanto. Cuando hay que recurrir a la fuerza masculina, pareciera que ese es su aporte. Claro. Pero en realidad lo que nosotros estamos aspirando es algo superior, que tiene que ver con la relación del niño. O sea, es que el papá se entere, digamos, de las interacciones que ocurren en el jardín infantil, que los problemas que existen, digamos, en la unidad educativa con los niños de diferente tipo, ellos también estén presentes. Porque al final existe este relato que cuando yo entrevisto a apoderados, ¿cierto? Me dicen los hombres, me dicen, esos temas los ve la mamá. Por ejemplo, temas que tienen que ver con la alimentación, temas que tienen que ver con el pañal, no sé, con un accidente que tuvo. No, ese problema lo ve la mamá. Y si uno le pregunta, ¿pero la mamá trabaja también? Sí, trabaja. O sea, es proveedora. Sí, es proveedora. ¿Y usted trabaja? Esto es proveedor. O sea, hay un tema de acuerdos también familiares que se tienen que establecer. Es necesario que los hombres estén en los jardines infantiles, es necesario que participen, es necesario que opinen, es necesario que pongan su visión digamos, en todos los temas de crianza, ¿cierto? Es necesario que observen lo que ocurre en la unidad educativa, que observen, digamos, cómo el niño se va desarrollando a la par con otros también, ¿cierto? Cómo se va relacionando con otros niños, eso es importante. Generalmente nosotros estamos como, los hombres estamos como atrás. No, si estos temas en verdad son de ella, yo no me meto tanto, yo participo. ¿A las festividades van? Sí, van a las festividades y ahí se llena. El Día del Padre se llena. Yo creo que es la actividad donde más se llena el Día del Padre. Y después otras actividades también del jardín infantil van. Pero cuando hay que opinar, cuando hay que resolver ciertas dificultades, ahí es donde no se ve tanto, la verdad. Claro, entonces la invitación es esa, como a reflexionar, y al igual como en el capítulo anterior invitamos como a esta revolución, ¿cierto? De mantar, de ir a lo comunitario. Ahora es hacernos cargo, como que quien sea, la persona que esté a cargo del cuidado del niño o la niña, ya sea, no sé, el abuelito, la abuelita, el tío, la tía, que se involucre, ¿cierto? Sí. Que se involucre en las actividades diarias, porque el tiempo pasa. Como yo creo que eso es lo que tiene que quedar claro en este capítulo, que el tiempo va a pasar y no va a haber tiempo, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y hay que, ¿cierto? Valorar que a final de cuentas, aunque uno piensa como que, pucha, el niño demanda mucha mi atención, pero quizás no es el niño, quizás somos nosotros como personas adultas que no tenemos tiempo, que andamos muy deprisa, que estamos preocupados de tantas cosas como tú lo decías al comienzo. Entonces es cosa de detenernos y estar en el tiempo de la niñez, y recordarles que estamos aquí en nuestro tercer capítulo del podcast Maestra Niñez de Tía Aprendo, donde estamos hablando del tiempo en la niñez. Nos acompaña Andrés Moya. Hemos tenido una conversación súper profunda y quisiera saber si nos quieres comentar algo más, si algo más te hace ruido. Sí, mira, invitar a los papás a que se involucren en el fondo, que sean partícipes. Porque finalmente, si uno quiere lograr contacto con alguien, ¿cierto? Un vínculo estrecho, no es solamente el rol de la madre, también es el rol del padre, ¿cierto? Y en eso, claro, podríamos decir tenemos poco tiempo, pero quizás esos 15 minutos que yo tengo, en los 20 minutos, quizás yo llego tarde la noche, llego a las 8:30, llego a las 9, con mucho cansancio, pero tener una rutina puede ser una rutina de juego de 20 minutos, puede ser una rutina de juego de 15 minutos, puede ser cuando yo lo vaya a dejar al jardín infantil o a la unidad educativa, o cuando vaya a comprar al supermercado, como lo dije al principio.
hoy día hay mucha literatura de juegos que son en 15 minutos, dinámicas que son en 10 minutos, que pueden afianzar esta relación entre las personas, porque finalmente el tema relacional no es responsabilidad de hombres tanto como de mujeres. Por lo tanto, este tiempo de calidad tiene que estar, ¿ya? Pueden ser minutos cortos, pero intencionados, ¿cierto? Cuando yo digo intencionados es porque sé perfectamente que no solamente voy a improvisar, sino que yo voy a ir a intencionar algún aprendizaje, ¿cierto? Voy a instalar alguna pregunta para que él me conteste, porque si eso viene y esa dinámica se mantiene, ¿cierto? Diariamente a través de una rutina, entonces va a llegar un momento en que va a haber un lenguaje directo, por más el tiempo sea corto, ¿ya? O sea, en el fondo, pero claro, cuando las actividades diarias a mí me abruman, entonces definitivamente yo dejo pasar los días, va a llegar un momento en que finalmente el niño no va a recurrir tanto a mí, va a recurrir a quien le está prestando atención. Claro. Con quién generó esta intimidad, si al final de cuentas, con quién es esta persona que se da la oportunidad de compartir con ellos. Entonces, claro, yo siento que la invitación es esa, a que las personas se involucren en los espacios en donde están presentes los niños y las niñas, como tú lo mencionabas, los jardines infantiles, como pasa en el caso del programa comunicacional en la ludoteca, que asistan, que pregunten, porque las personas que estamos a cargo de estos espacios estamos dispuestos, ¿cierto?, a ayudarles, a darles ideas, como tú lo planteabas, en este mundo bañado de información con las redes sociales, TikTok, hay una cantidad de ideas que se pueden usar para tener tiempos de calidad. Entonces la invitación es esa, la invitación es, aunque el día a día nos abrume por las responsabilidades que tenemos, no demos el espacio de tener presencia presente, que a final de cuentas eso es presencia presente, estar con los niños y las niñas, acompañarles en sus procesos de aprendizaje. Sí, no solo reiterar, digamos, la invitación y la reflexión. Estas conversaciones también se pueden tener en familia, ¿cierto? Repartir tareas es parte de nuestra generación y tiene que ser así en el fondo. Entonces, invitar a los padres de familia, ¿cierto? Si el que está viendo genial puede ser una mujer, bueno, páseselo a su pareja, a su marido, al papá del niño, ¿cierto? Probablemente haya algo de nuestra conversación le habrá hecho sentido. Y ahí nosotros nos demos por satisfechos. Muchas gracias Andrés por compartir este momento, por darte esta presencia presente, de estar aquí, de conversar, de invitar a las familias a hacer algo diferente, porque claro, este capítulo se trataba del tiempo en la niñez y terminamos hablando de las relaciones, ¿cierto? De los vínculos significativos que formamos y cómo eso después va a repercutir en el futuro, porque ese niño y esa niña va a darse cuenta que esta persona adulta que compartía cuando era pequeño, ya después las cosas se dan vuelta. Entonces hay que comprender que después uno dice, chuta, ¿por qué ella no me llama? ¿Por qué no quiere estar conmigo? ¿Por qué no me busca? Reflexionemos por qué fue. Entonces es importante estar presente para la niñez. Y así es como le damos por finalizado este programa, pero aún no nos preguntamos entonces, ¿qué aprendemos de la niñez frente al tiempo? Yo creo que quedó claro igual que es estar aquí, ahora, presente con ellos, disfrutar, ser capaces de respirar, de parar un poquito y de comprender que nos están enseñando constantemente porque ellos están en el presente. Nosotros somos quienes estamos en el pasado y en el futuro abrumados, entonces son nuestros grandes maestros y reitero el agradecimiento por acompañarnos, agradecer al espacio de CEDOC Junji, también al equipo de comunicaciones y todos ustedes que nos están mirando en esta oportunidad. Espero que les haya agradado esta conversación, yo estoy muy feliz. Muchas gracias. Yo también estoy feliz, muchas gracias por la invitación. Y nos vemos en una próxima oportunidad.